Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos nosotros aquí? Prestar atención, por favor. Miren, me dicen que RC vale 3, ¿ya? RC vale 3. Quiere decir que este pequeño segmento que está aquí es equivalente a decir 3 unidades, ¿correcto? A ver, voy a ampliar una ampliación más. Le voy a dar para poder trabajar mejor, ¿ya? Bien, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Entonces, yo les decía que este de aquí, este segmentito de aquí, vale 3 unidades. Entonces, yo le voy a poner justamente lo que me está diciendo el problema, ¿no? Que vale 3. ¿Ya? Entonces, le pongo aquí 3. Caramba, no se puede escribir muy bien. Y este 3. Y me dice que DO, que es todo esto de aquí ya, todo esto desde aquí hasta acá, todo esto vale 9. Es lo que me plantea el problema, ¿no? Que esto vale 9 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tendría que trabajar muchísimo son con los ángulos, ¿ya? Tendría que trabajar muchísimo con los ángulos. A ver, en todo triángulo rectángulo, pregunta, si un ángulo vale, en este caso, si un ángulo vale 30, un ángulo agudo, ¿el otro cuánto tendría que ser? Muchachos, si un ángulo, en un triángulo rectángulo, si un ángulo agudo vale 30, ¿el otro cuánto tendría que ser? 60. 60, ¿cierto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus ángulos pues debe dar, en este caso, 90 grados ya, porque ya tienes un ángulo recto. ¿De acuerdo? Ya tienes un ángulo que es recto. ¿Correcto? Entonces, es lo que básicamente se tendría, pues, ¿no? Es lo que básicamente se tendría. ¿Correcto? Entonces, a ver. Estoy viendo el problema de ustedes aquí. Solo denme un minutito. Ya. Bien, entonces vamos a ver. Yo quiero más que nada ver algunas propiedades con ustedes. Ya, ver algunas propiedades que el libro de ustedes tiene que son muy interesantes, pero que no los hemos estudiado mucho. A ver. Bueno. No se puede apreciar aquí las propiedades total. Bueno, mismo. Bien, entonces debe darme 90, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes aquí, ¿qué sucede? Ya, vamos a ver si repito. Si yo le pongo, por ejemplo, este ángulo alfa y yo le pongo a este ángulo beta, ¿de acuerdo? Le pongo a este ángulo beta. Entonces, observo aquí lo siguiente, ¿ah? Quiero que observes el triángulo RUC. ¿Ya? RUC. Mira aquí, ¿ya? Primero, vamos a observar el triángulo RCO. RCO. Por favor, observe el triángulo RCO. Hemos dicho que si un ángulo vale 30 y es un triángulo rectángulo, el otro tendría que ser 90. Perfecto. Entonces, si un ángulo valdría alfa y el otro beta, significa que alfa más beta deben dar como suma 90. Entonces, si este ángulo es alfa, sabiendo que este ángulo es 90, este ángulo que está aquí, tendría que ser beta. ¿Correcto? Tendría que ser beta. Y este otro de aquí tendría que ser alfa. Este otro de aquí tendría que ser alfa.
Muy bien. Pero en todo caso, yo tendría que si este ángulo es beta, este ángulo pequeñito tendría que ser alfa. ¿Y eso por qué, profesor? Porque yo tengo aquí que RCU es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si aquí es 90, es evidente que acá también tendría que ser 90, ya que todo me debe dar 180. Vuelvo a repetir, si este ángulo es alfa, y a este ángulo le he puesto beta, entonces miren este triangulito. Como también es rectángulo, es un triángulo rectángulo, entonces si esto es beta, esto tiene que ser alfa, pues necesariamente, porque los dos tienen que sumar 90. Como todo este ángulo es 90, si esto es alfa, esto tendrá que ser beta porque los dos deben de dar como suma 90. Ahora, yo quiero que tú observes, en todo caso, solo dos triangulitos, ¿ya? El triángulo RCU y el triángulo RDO, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos van a ser triángulos, en este caso, semejantes, ¿de acuerdo? Van a ser triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, vamos a ver dónde está. Ay, aquí está. Ya, estos van a ser triángulos semejantes. Entonces, mira, ¿qué voy a decir yo aquí? Te he pedido que observes dos triángulos, nada más, que observes dos triángulos. El triángulo RCU, voy a decir triángulo RCU, es semejante, ¿de acuerdo? Es semejante ¿con quién? Con el triángulo, es semejante con el triángulo RDO, RCU y RDO, ¿de acuerdo? RDO, ya está. Entonces aquí simplemente voy a poner triángulo, ¿ya? El triángulo, a ver, vamos a poner aquí triángulo RCU semejante con el triángulo RDO, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen sus tres ángulos iguales, miren. ¿Qué ángulos tiene RDO? Alfa, beta, 90. ¿Qué ángulos tiene RCU? Alfa, beta y 90. Entonces, mire usted aquí, para el triángulo grande, a beta se opone 3. Mire, por favor, a beta se opone 3, correcto. Y entonces usted dice, en el triángulo grande, a beta se opone 3. ¿Ya? Entonces usted coloca aquí justamente eso, ¿no? En el triángulo grande, a este beta se opone una recta perpendicular que es 3. Ya está. ¿Cómo? En el triángulo pequeño RCU, a beta se opone también una perpendicular que vale X. ¿Cómo? ¿Cómo quién? En el triángulo grande, al ángulo de 90 se opone toda la hipotenusa que es 9. Y en el triángulo pequeñito, a este 90, ¿quién se opone? Se opone 3. ¿Está bien? A este 90 se opone 3. Si usted entonces termina por operar esta expresión, ¿qué tendríamos, no? Perdón. Aquí, igual, ¿no? Ya está. 3 por 3, 9. Y aquí x por 9, 9x. Entonces tendríamos, ¿sí? Operando de una manera simple, tendríamos que 9 es igual a 9 veces x, de donde pasando a dividir el 9, el valor de x sería igual a la unidad. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir el problema, por favor. En el triángulo rectángulo mayor, a beta se le opone un segmento que está perpendicular, que es 3. Ya está. Y en el triángulo rectángulo pequeño, a este beta también se opone un segmento perpendicular, que es X. En el triángulo rectángulo mayor, a 90 grados, se le opone todo este segmento que vale 9. Y en el triángulo rectángulo pequeño, a este 90 se le opone este segmento que es 3.
Una vez hecho eso, ¿qué hice? Multipliqué en aspa en forma cruzada, como quieras llamarla. Si multiplicamos así y así, de esta forma, en este sentido, tendríamos 3 por 3, 9. X por 9, 9x. Paso a dividir y el valor de x sería igual a la unidad. ¿Correcto? Ahí tendríamos el valor de x. ¿Sí? No sé si hubiesen preguntas. ¿Ya? Por favor, me dicen, si dice alguna pregunta, algo que no esté claro, por favor, me indican. ¿Ya? Me dicen si se ha entendido, por favor. Ya, este problemita, si es que está claro, por favor. No sé, hasta ahorita no me dicen nada. No sé. ¿Está claro? Me dicen, por favor. ¿Hay preguntas en todo caso o no? Bien, calcula, ¿qué letra es esta? ¿L? ¿Puede ser L? A ver, voy a ver en el libro original. Calcular, ¿qué dice? Calcula L, ¿no? Es una L, L. ¿Correcto? Calcula L. Calcular L, este es L. Esto de acá también es L. Calcular L. Y les dan a ustedes aquí, pues, una característica, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes recuerden simplemente los casos de congruencia, ¿ya? A ver, quiero que usted vaya recordando los casos de congruencia que yo lo había puesto aquí. Observe aquí, se puede dar cuenta usted, perdón, de semejanza. Dos triángulos son semejantes si por lo menos dos ángulos son iguales. Dos triángulos son semejantes si tienes un ángulo en común igual y sus lados que corresponden a ese ángulo proporcionales. Y dos triángulos son semejantes, si sus tres lados son proporcionales. Entonces, yo tengo lo que estamos trabajando en este instante es que, observe usted aquí, nosotros lo que tenemos es justamente el caso de, ¿dónde se fue esto? Un problema cuando salió uno y ya me encuentra. Para que no se haya borrado todo, ¿no es? Voy a reducir. Ya lo encontré. Estaba por aquí. Entonces miren ustedes aquí, chicos. Yo tengo aquí dos ángulos iguales. Y usted dirá, no, profesor, yo solamente veo el ángulo θ. No, ¿por qué? Mira, si tú observas bien, si yo aquí le pongo un ángulo tal como alfa, este alfa le corresponde a este pequeño triangulito, sí, pero también le corresponde al triángulo grande. Entonces, si ya hay dos ángulos que son iguales, te puedo decir que estos dos triángulos, tanto el chiquitito DCP y el triángulo ABP, son triángulos semejantes. Y con ello yo podría calcular ya el valor de la incógnita L que me están pidiendo. Entonces, lo que voy a plantear nuevamente aquí es justamente aquello, ¿correcto? Voy a plantear aquí. ¿Qué es lo que voy a decir? Triángulo ABP, ¿de acuerdo? Triángulo ABP. A ver, un momentito aquí. Y decimos triángulo ABP debe ser o es semejante, de acuerdo, es semejante, ¿con quién? Con el triángulo, ¿qué triángulo? DCP, ¿de acuerdo? Es semejante con el triángulo DCP, ¿ya? DCP. No estoy hablando de congruencia, estoy hablando de semejanzas. Entonces, el triángulo ABP, ahí está, es semejante con el triángulo DCP. ¿Por qué, profesor? Porque tiene sus tres ángulos, en realidad terminan siendo iguales, pero suficiente con decir dos. Ahora, ¿qué es lo que? Como yo quiero calcular L,
de una u otra forma debe de aparecer L. De una u otra forma debe de aparecer G. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, yo podría decir aquí lo siguiente, ¿no? Al ángulo θ se opone 3 y a este ángulo θ se opone L. ¿De acuerdo? Al ángulo diferente de θ y alfa, que es el de aquí, y aquí sería este, para el pequeño se opone 4 y para el grande se opone L más 3. Con eso ya tengo solucionado el problema. Vuelvo a repetir. En el triángulo pequeñito, ¿de acuerdo? En el triángulo pequeñito, al ángulo θ se opone 3. Entonces, acá ponemos 3, ¿ya? Aquí pondríamos 3, perdón. Con este mouse que no quiere bajar esto. Ya está. Y nos vamos aquí, miren, vuelvo a repetir. En este triángulo pequeñito, al ángulo θ se opone 3. Y es lo que voy a poner yo acá. 3. ¿Cómo? En el triángulo grande, al ángulo θ se opone todo esto que vale L. Entonces yo colocaré L. Yo le voy a poner L mayúscula, ya tú entiendes que es una L minúscula. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el cómo es un igual. Al ángulo que es diferente de alfa y θ, que yo le voy a poner, por ejemplo, solamente así, gamma, ya vamos a ponerle gamma. Si esto es gamma, esto de aquí también tendrá que ser gamma. Entonces digo, en el chiquitito, ¿a gamma qué? ¿Cuánto se opone? 4. Está, en el chiquitito, a gamma se opone 4. Y en el grande, mira, ¿a gamma qué se opone? L más 3. Entonces colocamos así, L más 3 y cerramos. Ya está. Y con esto yo tendría ya resuelto el problema. ¿Por qué? Porque mi incógnita es L y aparece una sola vez. Entonces, si aparece una sola vez, estamos bien, porque, claro, no hay una relación entre incógnitas, nada, sí, de manera directa ya lo tenemos. Entonces ahora, multiplicando de manera cruzada, el 3 multiplica a L más 3 y el 4 multiplica con el L. Entonces si multiplicamos de esa manera, yo tendría, ¿no? L por 4 es 4L. 4L debe de ser igual a ¿qué? Este 3 va a multiplicar a los dos. 3 por L, que sería 3L, más 3 por 3, que vendría siendo 9. Este 3L pasa a restar, me quedaría 4L menos 3L, que simplemente sería L igual a ¿cuánto? Igual a 9. ¿Y qué es lo que me pide el problema? Determinar justamente el valor de L, ¿no? Ahí está, calcular el valor de L. Muchachos, ¿hasta aquí está claro? Por favor, díganme. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Muchachos, ¿está claro? No los escucho. Chicos, participen, activen las cámaras los que tienen apagado, por favor. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, entonces yo empezaré por hacer las preguntas, ¿correcto? Bien, veamos. Sebastián Cornejo. ¿Cuántos casos de semejanzas de triángulos tenemos? 4. 4. ¿Qué opina Matías Monte? Stephanie, ¿qué opina? ¿Hay 4 casos de semejanza? Solo hay 3 casos de semejanza. Solo hay 3 casos. Muy bien. A ver, Pablito, ¿tú recuerdas alguno de los casos de semejanza? ¿Cuándo decimos estos dos triángulos son semejantes? Lado, ángulo, lado. Ya, eso sería congruencia, hijito. Muy bien, Ruth, por favor. Todos sus lados son proporcionales. Muy bien, cuando todos sus lados son proporcionales. ¿Alguno de ustedes recuerda otro caso de semejanza? Cuando sus dos ángulos son iguales. Cuando hay dos ángulos iguales. ¿Y el tercero?
¿No? ¿No recuerdan el tercero? ¿No? ¿Nadie recuerda el tercero? ¿No? El tercer caso en este caso, semejanza de triángulos, nos establece que si nosotros tenemos un ángulo en común y sus lados proporcionales, entonces también los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los triángulos son semejantes. Por ejemplo, aquí bien ustedes pueden ver la resolución del problema de ustedes. Quería presentárselos bien, pero bueno, me dan el tiempo. Bien, a ver, otra pregunta, ¿ya? Villavicencio. Villavicencio, el día de ayer estábamos haciendo preguntas acerca del teorema de Tales. Y este teorema de Tales establece que si yo tengo rectas paralelas y las cruzo con rectas secantes, ¿qué pasa con los segmentos que se han determinado? ¿Cómo son estos segmentos? Stephanie. ¿Proporcionales? Son proporcionales. Y eso, por ejemplo, ¿por qué les estoy haciendo esta pregunta? Porque el día de ayer yo noté, por ejemplo, que su compañero me hizo una pregunta pensando que eran iguales, ¿no? Entonces, pareciera que fuesen iguales, pero no. Entonces, cuando se hace la gráfica más inclinada, usted dice, oye, pero esto no es igual. Claro, que yo no digo que son iguales, sino que son proporcionales. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a escoger otra persona. Matías Arrunategui. Teorema de la bisectriz interior. Aquí es igual el teorema de la bisectriz interior. A ver, nosotros graficamos un triángulo, la bisectriz. Primero es aquel segmento que parte de un vértice y cae sobre la base. Como característica es que divide el ángulo en partes iguales. Entonces, el teorema de la bisectriz interior me dice que los lados comprendidos entre el ángulo, ¿sí?, son proporcionales a los segmentos que determinó la bisectriz en la base. Los lados que comprenden el ángulo que se ha dividido son proporcionales ¿a quién? A los segmentos que determinó dicha bisectriz interior. Ahora, no te pregunto la exterior porque es un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Chicos, miren, voy a desarrollar el problema que sigue, pero si ustedes están calladitos, yo no sé si ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo. Ya, este capítulo es uno de los que particularmente creo yo el estudiante tiene que sacar mayor provecho porque le da muchísima facilidad de poder hallar los problemas. Es, creo yo, a mi punto de ver, el capítulo más sencillo de la geometría. El más complejo, para mi gusto, es no el de semejanza, sino el de congruencia. Ese es un capítulo muy, muy complejo. Que claro, a nivel de colegio y a nivel hasta San Marcos no se hace a veces tan complicado, pero sí es un capítulo muy, muy complejo. Pero este de aquí no, porque si tú visualizas bien, tienes mucha ayuda para poder desarrollar los problemas, ¿correcto? Entonces voy a salir nuevamente de aquí, ¿correcto? Y nos vamos a la pizarrita virtual. No es que yo no quiera salir a cada rato, poner la cámara, ¿no? Por favor, no es eso, solo que la cámara está demasiado seca. Ya verían mi ojo, de un tamaño casi de toda tu pantalla, así que por eso me alejo un poquito ya. No puedo hacer que se vea un poco más alejada mi rostro, alejado mi rostro, entonces por eso es que desligo. Bien, en un rectángulo PQRS se traza QM, M pertenece a PS,
perpendicular a PR. Si PS es 2 veces RS y MS vale 6, ¿cuál es el valor de PM? Aquí habría que realizar, ¿no? La gráfica, ¿no? Se dice en un rectángulo, no te dice triángulo rectángulo, por si acaso. En un rectángulo PQRS se traza QM. QM. Q es uno de los vértices y M está en PS. ¿De acuerdo? Se traza QM perpendicular a PR. PR habría que trazarlo, ¿no? Y PS, si PS es 2 veces RS. O sea, el largo es el doble del ancho, ¿no? Y MS vale 6. MS vale 6. ¿Cuál es el valor de PM? ¿Cuál es el valor de PM? Bueno, es un problema donde por lo menos el día de hoy vamos a graficarlo, pues ya, antes de que nos gane el tiempo, solamente por lo menos la gráfica, ¿ya? A ver, en un rectángulo PQRS, entonces lo primero que tendríamos que hacer es el rectángulo, ¿correcto? Vamos a ver el rectángulo. A ver, generalmente acostúmbrate a hacer la gráfica un poquito grande. Ya está. Aquí está tu rectángulo. Aquí tu rectángulo. Ya está. Y le pones nombre. ¿Ya? Como es rectángulo, los ángulos tienen que ser de 90 grados. ¿Correcto? Los ángulos tendrían que ser de 90 grados. Ya está. Una vez que tú ya tienes el rectángulo, le pones sus nombres respectivos. PQRS. Profesor, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde queda? Por ejemplo, podríamos empezar así, ¿no? PQRS. Pero sí en orden, ¿ah? Generalmente el orden que se le da es un sentido horario. Un sentido horario. PQRS. Se traza QM, ya. Pero M, ¿dónde cae? En PS. Ah, ok. Entonces yo voy a trazar aquí QM. Esto sería M. Porque me dicen que M está en PS. Y esta M pertenece al segmento PS. Y perpendicular a PR. Ah, quiere decir que yo necesariamente tendría que unir esto. PR. Y verificar que aquí sea justamente perpendicular, es decir, que forme 90 grados. Ya está. Y me dicen que PS es 2 veces RS. PS 2 veces RS. Bueno, si esto valdría, por ejemplo, 2 veces A, esto tendría que ser A. ¿Por qué? Porque te están diciendo que, mira lo que te están diciendo, PS es 2 veces RS. Si a RS le ponemos A, PS tendría que ser 2 veces A. Ahí está. MS vale 6. Esto vale 6. ¿Cuál es el valor de PM? Esto te están pidiendo. Esto de X. ¿De acuerdo? Bien, eso lo estaríamos viendo en todo caso la siguiente semana porque tenemos reunión también, profesores. ¿Ya, chicos? Bien. La siguiente semana les tomo una pequeña practiquita, ¿ya? Igual para que desarrollen, escriban, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Gracias a mí por todo, cuídense. Nos vemos, teacher. Yo, profesor. Chicos, recordar la tarea del profesor está en ejercicios, ojo. Y Por favor, recordar eso. gracias.